pasaríamos ya a hablar de los nuevos vehículos de transmisión del folclore. Ante la traslocalización de la información y los saberes, se han ido configurando nuevos folks que trascienden lo territorial y se comunican en el espacio virtual. En estos folks vemos que se responde a los embates de la globalización con sus propias armas, que el folclore en la actualidad usa las nuevas tecnologías, pero no para reclamar subvenciones o estar en la red exhibiendo sus logros mediadores, sino para hacer folclore como siempre se ha hecho. Yo digo que huyendo de lo que tiene el folclore remedo, que son los focos, que son las representaciones espectaculares, y de una manera muchas veces casi clandestina. Lo mismo cabe decir de las recopilaciones. Hay una magnífica y muy útil para vosotros de Pedrosa y Moratalla, la ciudad oral, ¿no? con material precisamente de lo que los propios alumnos podían aportar, ¿no? en estos géneros a los que ya me he referido, ¿no? Esta beta casi clandestina del folclore ha hecho que expresiones que circulaban oralmente se colaran en Internet casi sin que nos diéramos cuenta, ¿no? Y se colaran en todo aquello que ya desde hace unos años algunos estudiosos norteamericanos llamaron netlore, ¿no? Los rumores, las leyendas, los chistes, las cadenas, estas a las que estamos tan acostumbrados, si no hace usted esto, si no se lo cuenta, etcétera, etcétera. En el caso de las leyendas urbanas, algunas de las recopilaciones que se vienen haciendo en España, pero no todas, reconocen esa deuda con que bastantes de estos informantes lo son desde y lo que informan es a través de la red o las redes, precisamente, no ya en una oralidad face to face, ¿no? De manera que pasaríamos a hablar de las viejas y nuevas formas de oralidad o de lo que yo he llamado el boca a boca internáutico. Con frecuencia se trata, lo que encontramos en estos vehículos, de respuestas a hechos o personajes de actualidad, incluso de triste actualidad, ¿no? Como Bin Laden, el famoso chapapote del Prestige, si os acordáis, o la misma guerra de Irak. Todo un repertorio de los distintos folclores a los que nos hemos referido al principio es lo que aparece en ese netlore emergente. El folclore actual, que no es representación ni remedo del antiguo, pero que incorpora lo que viene tradicionalmente también a los nuevos vehículos, se muestra en buena medida como un folclore globalizado y en más de un sentido, como también voy a decir. No solo porque en vehículos tan tradicionales como los pliegos que están vigentes en algunos lugares de Brasil se refleje la actualidad más preocupante, así la guerra de Irak, y se exponen en algunos de ellos, de estos folletos, los llaman las más duras críticas contra Bush, ¿no? En su momento, también porque en muchas ocasiones es la propia globalización y son sus inventos el principal objeto de parodia y de reflexión. No únicamente, además, la globalización como proceso, sino las causas que han hecho del decurso globalizador, llamémoslo globalismo, neocapitalismo, de cualquier otra forma, lo que para muchos está siendo, o sea, una nueva forma de oprimir despiadadamente a los débiles. Bien, la irritación colectiva ante esos hechos de actualidad que muchas veces nos golpean es lo que funciona a modo de chispa que pone de nuevo en circulación a viejos relatos, a coplas, coplillas o chistes. En el caso del chiste escrito se ha señalado que reproduce con frecuencia muchos de los que corren y ya corrían oralmente y ahora por Internet. De modo que puede aventurarse que el folclore de la red participa conjuntamente de las categorías que ya definió un gran estudioso de la oralidad, Sumter, que distinguía una primaria o pura de otra que él denominaba mixta y de una oralidad mediatizada o tecnificada. ¿Qué es lo que nos encontramos en Internet? Pues una oralidad, según esas categorías, mixta, tecnificada. Ninguna
de estas tres maneras de oralidad o formas deja por entero de poseer la característica interactiva que el propio Suntor concede a la oralidad en sí. Es el oyente autor no menos autor que el ejecutante, dice él, y de ahí la especificidad del fenómeno de la recepción en la poesía oral. Y paso al punto, ¿verdad?, cómo articular contestaciones populares, ¿no? Porque esta oralidad expandida electrónicamente, también por los mensajes ya de telefonía móvil, tuvo una gran importancia, por ejemplo, tras la catástrofe del 11M en España, en la organización de la movilización popular del día 13 de marzo. El lema de vuestras guerras, nuestros muertos, había ya calado en la ciudadanía el día anterior. Y el rumor que yo tengo recogido, que circuló en una historia así como autobiográfica bastante larga, ¿no?, de que se pretendía por parte del gobierno un retraso de las elecciones y casi como una especie de autogolpe de Estado, terminó de disparar todas las suspicacias. El clima era de desconfianza en lo político, en lo económico y en lo mediático. El pueblo era o parecía ser ignorado, y el pueblo, o mejor, una manera popular de articularse en acciones concretas, aparecieron entonces en escena. Quienes han analizado ya el tema desde el punto de vista de la comunicación, hablan de que a los núcleos activistas que promovieron la contestación les bastó disfrazarse de vigilia democrática, y cito, como en un entierro al viejo estilo, donde el luto se mezcla con el banquete y la fiesta. Esta, diría yo, es una buena forma de describir lo popular, ¿no? También apunta en este sentido la descripción de cómo funcionó el movimiento, que se creó un anillo militante primero y que luego ese anillo se desbordó. Y que más que una reacción de las multitudes, se trató de la movilización alentada por una elaborada red de pequeños grupos. Volvemos a la definición de folclore de Ben Amos, y una compleja constelación de redes de confianza consolidadas previamente ya en la respuesta al descontento causado por el chapapote del Prestige o la guerra de Irak. Esta reaparición en cadena de lo popular, que encontró su propicio vehículo de transmisión en la inmediatez de una oralidad mixta tecnificada, se debió, entre otras razones, a lo que San Pedro, que va a estar aquí también con nosotros, ha definido en un libro sobre el tema, al fallo de los canales de representación y debate democrático.